Historia del fútbol. Yo creo que si el negocio se volviera más importante que el fútbol en sí, mañana el fútbol dejaría de existir. Los medios de comunicación son muy importantes. Fueron decisivos en mi vida. Si no hubiera sido por ellos, tal vez no hubiera llegado a ser conocido. El flaco Cruyff dijo, si tú cuando eres pequeño juegas muy bien al fútbol, vas a ser jugador de primera división. Si además de jugarlo muy bien lo entiendes al juego, podrás llegar a ser internacional. Si tú lo juegas muy mal, serás un jugador de segunda línea. Y si no sabes jugar nada al fútbol, seguramente serás periodista. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores, tiró, Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Nacional campeón de América, Colombia campeón de América. Es frustrante escuchar a un europeo narrando un gol. El momento culminante de un gol. Yo pienso que representa el grito de la multitud. Porque la multitud no grita gol, sino gol, porque el gol nunca debe terminar. Colombia campeón de América, Colombia campeón continental, Colombia campeón continental. Mi patria querida, Colombia, y se escribe con letras de oro el nombre de Colombia en el concierto mundial del fútbol. Medios de comunicación. Brasil contra Francia. La final de la Copa del Mundo de 1998. Para Aimé Jacquet, el entrenador francés, la satisfacción por ganar la Copa del Mundo fue obvia. Sin embargo, renunció inmediatamente. No se sentía con ánimos de hacerle la pelota a la prensa, que le había estado atacando permanentemente. ¿Sabrá perdonarlos algún día? No, no les perdonaré nunca, no les perdonaré nunca. Francia tiene uno de los periódicos deportivos de mayor tirada en todo el mundo, L'Équipe. Comenzó en 1903 y posiblemente sea la voz más potente de Francia. La crítica tiene que existir. Me atrevería a decir que es indispensable, porque la crítica permite el progreso. Pero no estoy de acuerdo con atacar a las personas. Jacquet, en la marcha hacia la Copa del Mundo, soportó una andanada de críticas. Fue la prensa de París, en particular, la que retrataba al entrenador, hijo de carniceros rurales, como un inútil patán de campo. Los medios franceses podrían haber atacado al profesional y no atacar al hombre. El éxito de los jugadores puede depender con frecuencia de su grado de popularidad con los medios de comunicación. Los periódicos pueden resaltar su valía e influir en el público. Fui el primero en pasarme a la faceta comercial porque los jugadores no estaban acostumbrados. Ellos solo chutaban la pelota. Yo empecé vendiendo de todo, desde lociones para después del afeitado hasta huevos, naranjas, ropa, chicles. Hablaba de algo y seguro que le hacía publicidad. Ganaba mucho más fuera del campo que dentro. Eran los movidos años 60 y yo era parte de la movida. Best empezó a sentirse presionado como estrella. Algunos dirían que se expuso demasiado a las cámaras fuera del terreno de juego. Sumado a un creciente problema con el alcohol, su carrera futbolística empezaba a flaquear. Los medios de comunicación británicos especulaban sobre la vida de Best. Cuando recibes una llamada telefónica diciéndote que tu hijo está muerto, no es una noticia agradable. Para mi padre no lo fue. Eso lo tengo muy grabado. ¿Crees que ellos confirman la veracidad de una noticia antes de emitirla o de comunicársela a alguien?
No es difícil encontrarme y preguntarme si estoy muerto o no. Los periodistas pueden inventar lo que quieran y decir cualquier cosa sobre cualquier persona, y conmigo lo hicieron más que con nadie. Ha sido fácil para ellos y todavía lo hacen. Desde que abandoné el hábito de beber, me persiguen con la esperanza de verme caído borracho y así poder sacar una fotografía en el momento en que me levanten del suelo. Tendrán que esperar mucho esta vez. Una estrella del fútbol que terminó su vida en esas condiciones fue el legendario Garrincha. Era el héroe nacional brasileño. Y el final de su vida fue deprimente. Muy doloroso. Vivía en un suburbio de Río de Janeiro, totalmente abandonado. Una vez, un periodista lo vio tirado en la carretera, a un lado, en una cuneta, a las 9 de la mañana. Me telefoneó para decirme que Garrincha estaba muy enfermo. Muchos siguen considerando a Garrincha como el mejor jugador de la historia del fútbol sudamericano. Esto puede sorprender a alguno cuando se barajan otros nombres. Garrincha desbarataba cualquier sistema táctico. Didi solía decir que si querías abrir el juego, se lo dabas a Mané, como le llamaban. Él resolverá el problema. Y lo resolvía. Con toda seguridad, no llegó a ser tan popular como Pelé, solo porque los medios de comunicación no hicieron por él lo que, sin embargo, hicieron por Pelé. Nunca tuve problemas con los medios de comunicación, gracias a Dios, porque considero que son importantes, que son el vínculo entre tú y la gente a la que deseas trasladar algún mensaje. Los atletas, los artistas y el público deberían respetar a los medios. Pelé, genio indiscutible en el terreno de juego, ha demostrado más perspicacia que otros fuera de él. Los medios de comunicación estuvieron y están encantados con la promoción que hicieron con Pelé, a diferencia de lo que había ocurrido con Garrincha. Pelé es un jugador que los medios ven con simpatía, lo promocionan y lo ponen encantado sobre un pedestal, pero hay otro jugador, sin embargo, que no es de su agrado. Y Diego Armando Maradona también los ama. La confusión que se está produciendo aquí, nos siguen tirando agua, nosotros no vamos a movernos, porque con esto estamos... Maradona siempre ha reaccionado mal contra los medios de comunicación. Un día que la prensa rodeaba su casa, los empapó con una manguera. No contento con haberles mojado a todos, la emprendió a tiros con ellos. El arma de Maradona era un rifle de aire comprimido. Muy mal, muy mal. Yo no he sido amigo de nadie, nunca pedí una nota, nunca. Pero porque creo que si no existiéramos los jugadores de fútbol, no existirían los narradores bárbaros que ganan fortuna. Está bien que ganen. La prensa europea condenó su consumo de drogas. Pero en América del Sur, la prensa no solo perdonó a la estrella caída, sino que buscaba excusas para justificar su comportamiento. Despacito por las piedras, porque el que está dopado, el que está drogado, es el negocio del fútbol. Y cuando se obliga a un jugador a jugar cada 2 días, cada 3 días, se le está imponiendo un ritmo que ni los caballos de carrera pueden soportar. Los medios de comunicación han puesto siempre a Diego en evidencia, y él ha demostrado siempre que es más que capaz de actuar como le viene en gana. El grave problema de Maradona ha sido que él no puede reaccionar porque no puede sentirse como un ex jugador de fútbol. A veces me pongo a pensar, ¿qué sería, por ejemplo, de un concertista de piano si a los 35 años le dicen tú no puedes tocar nunca más el piano? Puedes tocar el piano pero solo, nunca más vas a subir a un escenario o a un teatro. Creo que es duro. El genio imperfecto del fútbol aporta una fuente interminable de historias y escándalos y luego lo condena como modelo. O sea que la droga existe en todas partes del mundo.
y nosotros le estamos haciendo una propaganda bárbara. Porque yo soy, por ahí, el mal ejemplo para que los chicos lo tomen. Pero yo no quiero ser ejemplo de nadie. Por reflejo, por ahí lo soy. No, porque mi hijo, porque Maradona, porque él sigue el ejemplo de Maradona. Cállate la boca, estúpido. Peor para vos si sigue el ejemplo de Maradona. Si no lo sabes educar vos, Maradona no tiene la culpa. En Italia adoraban a Maradona, pero los periódicos necesitaban historias. El principal periódico deportivo de Italia, la Gazzetta dello Sport, apareció por primera vez en 1896. A finales del siglo XX, en todo el mundo aparecieron innumerables publicaciones dedicadas al fútbol. Más medios, más competencia para captar lectores, más columnas para llenar. Parece que a vida privada la gente quiere conocer la vida privada de los jugadores de fútbol y su personalidad. El jugador tiene que seguir jugando al fútbol. Desgraciadamente yo me lesioné. De manera que la gente tiende a estar más interesada por mi vida privada porque estoy alejado del terreno de juego. En Alemania aparecieron un par de historias totalmente fabricadas que me hicieron daño. Era difícil afrontarlo porque mi familia sufría. Yo había presentado una demanda contra un artículo, pero a partir de entonces, toda acción en su contra empeoraba las cosas aún más. Por eso me siento feliz de estar, en la actualidad, lejos de ellos. No podrán detener a los fabricantes de titulares porque de eso se nutren los medios. Hoy los periódicos están enloquecidos. Deben encontrar la noticia lo antes posible debido a la competencia con la televisión y con Internet. Creen que tienen que crear sensacionalismo con sus noticias y con ese tipo de periodismo. Lo que hacen realmente no tiene sentido. Ya no puedes creer en la veracidad de lo que lees en los periódicos. El Glasgow Evening News de Escocia publicó el primer periódico deportivo en 1878. El rápido crecimiento del fútbol competitivo originó una creciente rivalidad entre los periodistas escoceses de la prensa escrita. ...1911... Estas son las primeras imágenes de prensa filmadas. Los medios de comunicación iban a jugar un papel importante para mantener siempre la atención del público con el deporte. En los primeros tiempos, incluso se hacían grandes esfuerzos para ser los primeros en enviar la noticia de los goles. Tal vez yo sea el último contacto humano entre el ordenador portátil y la paloma mensajera. Cuando yo era un joven reportero, trabajaba con otro veterano, un hombre llamado Sandy Adamson, quien en su juventud había cubierto 3 campeonatos y 2 finales de Copa de Escocia usando palomas mensajeras. Las historias sobre las palomas son toda una leyenda. La historia clásica es que tú vas al partido con tu asistente, que a su vez es el controlador de la paloma. Entonces escribes tu noticia en un trocito de papel y se lo pasas a tu asistente, que a su vez lo coloca en un pequeño tubo atado a la pata. Luego lo soltabas a la par que gritabas, «Hearts ha empatado». Cuando se inventaron las imágenes móviles a finales del siglo XIX, los empresarios vieron enseguida la posibilidad de hacer dinero. Las imágenes no se proyectaban sobre una pantalla como cabría esperar. Había que pagar por ver cada una. Se mostraron por primera vez en 1884, en un dispositivo tipo caja llamado kinetoscopio. Se ponía una moneda y se podía ver durante 1 minuto. Por lo general eran sobre boxeo. Las primeras secuencias filmadas sobre fútbol que se conservan son de finales de 1897 y fueron tomadas por una empresa francesa llamada Lumière.
Fueron filmadas en Londres. No sabemos de qué equipo se trata, posiblemente sea Woolwich del Arsenal. Lo que se ve es seguramente algo preparado para satisfacer la curiosidad de la audiencia, que probablemente sabía muy poco de fútbol. Es curioso ver lo que eran capaces de hacer los ingleses. A principios del año 1900, dos ingleses, Mitchell y Kenyon, hacían cine con fines comerciales. Filmaban a los obreros dejando los muelles y las fábricas del norte de Inglaterra y los partidos de fútbol locales. A Mitchell y a Kenyon les interesaba más filmar a los espectadores, aunque algunos partidos sí fueron filmados. Este es uno entre Newcastle contra Liverpool en 1905. La razón por la cual se filmaba más a los espectadores era porque después de los partidos, la gente pagaba para entrar a los auditorios y en las ferias locales con la esperanza de verse en una película. Vale la pena decir que las películas no se proyectaban en cines, como los conocemos nosotros, hasta 1908 o 1909. Anteriormente, las películas se proyectaban en teatros de variedades, en tiendas reformadas, en todo tipo de eventos, especialmente ferias. Estas ferias recorrían el país y se las llamaba bioscopios. Eran auditorios grandes, con capacidad para 1000 personas o más, donde la gente se veía por primera vez en una película. Fue a partir de ahí cuando se desarrolló en realidad la idea del cine en Gran Bretaña y en Europa. Filmar la final de la Copa del Mundo fue una de las primeras atracciones para estos nuevos cines. Barnsley entrenando. La final entre East Bromwich y Barnsley fue filmada con gran detalle. Al principio, la relación entre el fútbol y las películas fue de mutuo beneficio. El fútbol ganó la posibilidad de ser visto en todo el país y a los cines se les garantizaba una buena cantidad de espectadores. Salvado. Pronto, el fútbol tomó conciencia de su valor. La venta de los derechos para la filmación de un partido se convirtió en un aspecto importante. En 1922, sin embargo, los noticieros coparon la escena, descubrieron su formato y pasaron a formar parte del programa de cine. Lograron que millones de personas fueran al cine. Final de la Copa 1923, exclusiva. La primera final de la Copa AF en Wembley en 1923 atrajo a los medios de comunicación. La Asociación de Fútbol había vendido los derechos por 1000 libras a una de las compañías que hacían noticieros. Eso hizo que las otras tuvieran que disimular las cámaras de todas las formas posibles para poder entrar con ellas. Tomas secretas como esta fueron muy comunes. Gaumont British News presenta su edición de la final de la Copa. La libertad de prensa no se extendió para los noticieros ese año, pero Gaumont British News les ofrece estas imágenes tomadas en circunstancias de considerable dificultad. El año 1936 fue famoso porque el estadio de Wembley pidió 2000 libras por los derechos y los noticieros por una vez se pusieron de acuerdo para no pagar esa suma. No trate de entrar. Detengan a ese hombre. Lleva una cámara. Un balón. Gracias por intentarlo, Sidney. Por lo tanto, los noticieros decidieron que si no se les permitía entrar al terreno de juego, Wembley no tenía jurisdicción sobre el espacio aéreo. Alquilaron avionetas y autogiros y filmaron el partido desde el aire. Una cobertura ridícula, sin duda. Ambas porterías estuvieron en peligro en la primera parte. El Arsenal ataca con Bastin, James y Hulme. James es fácil de identificar porque es el alto con pantalones cortos. Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 fueron bien cubiertos por la prensa escrita de Europa. Este fue el primer torneo filmado en detalle. Se cubrió cada partido, con frecuencia con más de una cámara. La película de los Juegos Olímpicos de 1928, Olympia Spila, fue realizada por el primer experto en cine deportivo, un alemán llamado Wilhelm Prager, que ya había hecho una película de gran reputación sobre gimnasia en Alemania. De manera que ellos pretendían crear algo que se asemejara al arte, que alcanzó su apoteosis con la filmación de los Juegos Olímpicos de 1936, dirigida por Leni Riefenstahl. Ninguno de los partidos de fútbol apareció en la película oficial de los Juegos. Argentina y el eventual campeón Uruguay dominaban el torneo, pero los seguidores en sus países tenían muy poca idea de lo que estaba sucediendo. La cobertura de los medios tardó unos días en llegar a esos países.
No hubo público más apasionado por el fútbol que el italiano. Dado que las películas tardaban en ser reveladas, durante semanas no hubo fotos editadas en condiciones de ser vistas. El público reclamaba información a través de los periódicos. Vittorio Pozzo, el entrenador del equipo italiano de la Copa del Mundo de 1934 y 38, fue por profesión periodista deportivo. Fue periodista y entrenador al mismo tiempo. Cuando él comenzó a trabajar para la selección nacional en 1929, otros periodistas le envidiaban. Pensaban que siendo el entrenador, favorecería al periódico para el cual trabajaba. En la Copa del Mundo de 1934 en Italia, 237 periodistas representando a periódicos de 29 países fueron enviados para cubrir el evento. A partir de 1930, las publicaciones dedicadas al fútbol se extendieron por toda Europa. Al mismo tiempo, en Alemania, Adolf Hitler reconoció con mucha rapidez la utilidad de la televisión como herramienta para la propaganda. Este partido entre Alemania e Italia en 1936 fue el primero en ser televisado. No obstante, el partido no fue emitido en vivo. Fue filmado y emitido en las pantallas de televisión después de ser revisado. El partido terminó en empate. Italia fue el primer país que televisó su liga, allá por 1950. El canal de televisión estatal, la RAI, monopolizaba las coberturas futbolísticas protegidos por la ley italiana. Este bastión se mantendría hasta los años 80. Un deporte tan colorido, transmitido en blanco y negro, ofrecía al espectador una visión pobre. Hoy día hay un aparatito de televisión y vos conocés a todos los equipos. Nosotros no le conocíamos ni el color de la camiseta a las selecciones nacionales de otros países. La gran extensión de Sudamérica hacía que la radio jugara un papel importante en la cobertura del fútbol. Los partidos se oían a veces mucho después de haberse emitido por televisión en Europa o por los noticieros. ¡Pase a Pelé! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! A menudo había una gran diferencia entre lo que los oyentes oían y lo que después veían. La radio tuvo una importancia decisiva en la popularización del fútbol. Su ventaja sobre la televisión era que estimulaba la imaginación de la gente. Tenemos famosos locutores radiofónicos que tenían la tremenda habilidad y el entusiasmo para transformar un partido mal jugado en un extraordinario espectáculo artístico. Algunos partidos eran considerados como algo más que partidos de fútbol. El primer encuentro entre Argentina e Inglaterra fue en 1951 en Buenos Aires. Inglaterra perdió y declaró que había sentido un clima adverso. Las relaciones entre ambos países han ido empeorando cada vez más desde entonces. La famosa referencia de Alf Ramsey de comparar a los argentinos con animales después de la Copa del Mundo de 1966 fue un comentario hecho en el calor del momento a una emisora de radio. Los periódicos a ambos lados del Atlántico recogieron la noticia con rapidez. En Inglaterra, los argentinos eran animales, y en Argentina, los ingleses eran tramposos. Cuestionaban al árbitro por favorecer a los locales. Infundios, fueron vencidos, se derrotaron a sí mismos. Los árbitros no tuvieron nada que ver. Ratin es buen amigo mío, lo veo regularmente y siempre le digo lo mismo. Fuiste un tonto. No puedes discutir con un árbitro innecesariamente, no lo permitirá. Ratin, el capitán de Argentina, fue expulsado del partido. Para los medios ingleses era un villano, para los argentinos un héroe. Ratin no guarda ningún rencor.
El inglés es un tipo muy especial. A mí me gustaría, yo si tendría medios, yo cada vez que voy a Europa, que cada año o 2 años voy, me hago una carrera, un rápido a Londres, me camino a Londres, ver esos micros de doble piso, ver la calle Oxford, ir a Piccadilly. Todas esas cosas me gustan, ¿viste? Me gusta mucho del inglés. Yo soy un admirador del inglés. En 1966, la audiencia global de televisión de la Copa del Mundo fue de 400 millones, lo cual propició la creación de una liga profesional en los Estados Unidos. A finales de los 70, la Liga Norteamericana de Fútbol, NASL, ya había atraído a muchas figuras estelares de todo el mundo. Por ejemplo, 10 años, de 75... Durante 10 años, desde 1975 a 1985, todo fue maravilloso. Pienso que el peor error del director de la Liga Norteamericana de Fútbol fue no respetar a la televisión ni a los medios. En efecto, la ANSL hizo todo lo que tuvo a su alcance para no dejarse vencer por los sospechosos medios de comunicación de Estados Unidos. Nuestros partidos debían interrumpirse 60 segundos para la inserción de anuncios comerciales. El árbitro tenía un audífono por donde recibía los mensajes del técnico de la televisión. Si había córners o lanzamientos de falta o había algún jugador lesionado, había que asegurarse de dejar pasar los 60 segundos antes de reanudar el juego. Pese a estos esfuerzos de la NASL, el trato con la televisión no prosperó más allá del primer año. El fútbol no estaba en la agenda de los medios estadounidenses. Los noticieros diarios necesitaban a alguien que cubriera el equipo de fútbol del Cosmos, que era el equipo de Pelé y de Beckenbauer. Yo era nueva en la plantilla y me encargaron esa responsabilidad. Tendría que cubrir al equipo de fútbol en todo el mundo, cubrir al equipo que tenía a Pelé y a Beckenbauer. Ese era el destino soñado por cualquiera, y pronto empecé a considerarlo como mi sueño dorado. Para la mayoría de los periodistas estadounidenses era tan solo ese deporte extranjero por el cual nadie tenía ganas de molestarse. Y Babe ganó $160.000. El niño prodigio del béisbol ficha por los Yankees 2 años más y mucho dinero del coronel Rupert. Aquí está su contrato. Es por $80.000 al año durante 2 años. Esto es lo que hemos acordado. Si está de acuerdo, fírmelo. Sí, mi coronel. La rápida expansión de las redes de prensa escrita y de radio en 1920 creó una época dorada de ídolos que fueron la quinta esencia del mundo estadounidense. Entre ellos estaba Babe Ruth. El fútbol no crea héroes. Aquí todo gira en torno a los héroes. El béisbol tiene sus héroes. El fútbol americano tiene sus héroes. El de las universidades también. Hay una forma establecida para crear héroes y heroínas en Estados Unidos. Pero ya es más que suficiente. Basta ya de fútbol. El fútbol ahora es un nicho y seguirá siéndolo. A medida que la NASL perdía interés, Argentina 78, por el contrario, se convertía en algo extravagante, alimentado por los medios de comunicación. La necesidad global de fútbol al máximo nivel hizo que el interés se centrara otra vez en América del Sur. Se inundó el mundo con imágenes en color de los nuevos socios patrocinadores de la FIFA. El gobierno militar en Argentina no reparó en gastos para construir un nuevo y extraordinario edificio para el nuevo centro de televisión vía satélite. Aunque la televisión local seguía siendo mayormente en blanco y negro. En el 78, el Mundial contribuyó al buen ambiente que había para el gobierno militar, ¿no es cierto? O sea, le ayudó políticamente. Pero le hubiera ayudado lo mismo si hubieran invertido 200 millones en lugar de 700. En el Mundial de Argentina, los italianos fueron alabados por los medios de su país, a pesar de no haber llegado a disputar la final con Holanda. Pero en la Copa del Mundo de 1982 en España, la presión de los medios italianos era tan fuerte que los equipos decidieron conjuntamente no hablar con ellos. Ci trovammo
Teníamos que ir a largas conferencias para defender, aclarar y justificar nuestras decisiones. Por eso, tratábamos de hacerlo todo lo mejor que podíamos en el campo, para que la gente pudiera juzgarnos por lo que hacíamos allí. Si fracasaban, la prensa caería sobre ellos como una manada de lobos. El triunfo y la presión quedaban fuera, por ahora. Ellos nos destruirían si las cosas salieran mal. No obstante, corrimos el riesgo. No ganamos la Copa del Mundo por esa razón. Pero tuvimos un mes muy pacífico, lejos de toda la presión que significa estar en el candelero. Meses antes de ese mismo año, las relaciones entre Argentina e Inglaterra llegaron a su punto más bajo. La reclamación de las Islas Malvinas, hecha por Argentina, fue visto como una invasión del territorio británico. Inglaterra ganó la guerra que duró un mes. Los argentinos se sentían mal por la derrota. El periódico más popular de Inglaterra, The Sun, siguió el conflicto con entusiasmo patriotero. 4 años más tarde, los dos países se encontraron en los cuartos de final de la Copa del Mundo en México. Los medios de comunicación en Inglaterra lo veían como una nueva batalla, en Argentina como una oportunidad de saldar viejas cuentas. Los medios de comunicación enfocaron el partido como una especie de revancha de la guerra de las Malvinas. Y claro, se hace muy difícil sustraerse a ese ambiente tan generalizado, hacía que Inglaterra fuera algo más que un rival deportivo. En la cancha eso no se piensa, en absoluto. Cuando te hacen la pregunta a los periodistas, vos decís... Y si fue más que un partido, nosotros nos dimos cuenta. Los que dijeron que nosotros dijimos o pensamos o metimos la guerra de las Malvinas con ese partido, yo no escuché a nadie en el vestuario, yo no lo hablé con nadie. La televisión jugó un nuevo papel en la Copa del Mundo de 1986. Obligó a los equipos a jugar a horas extrañas para poder alcanzar mayores cuotas de audiencia en los grandes mercados. Algunos equipos tuvieron que jugar en condiciones lamentables. La televisión había puesto sus condiciones, que se jugara a las 12, al mediodía, en la Ciudad de México además, con una altitud de 2.500 metros y además con unos índices de smog muy pero muy altos. Aquello era inhumano, o sea, se vendía al mundo entero un mal producto futbolístico. Y yo entiendo que al juego hay que cuidarlo, hay que defenderlo de las agresiones de la comercialización. La televisión volvía a ser examinada de cerca. El Estadio Azteca, pieza central de la Copa del Mundo de 1986, era propiedad de Televisa, la empresa de medios de comunicación que tiene la exclusiva del fútbol mexicano. Era lo único que había. Y como era lo único que había, pues lo controlaba porque era el poder único que existía. Ahora ya no es solo Televisa, ahora ya hay otros poderes. Entonces hay competición. Guillermo Cañedo, que dirigía el fútbol en Televisa, era también el vicepresidente de la FIFA. Cuando Colombia retiró su candidatura como sede de la Copa del Mundo de 1986, los Estados Unidos, Canadá y México hicieron sus ofertas para ser el país anfitrión.
La presentación de la oferta estadounidense fue tramitada por un hombre importante, Henry Kissinger. Aquello estaba preparado de antemano. Hice una larga presentación. Nosotros teníamos en qué apoyarnos. Teníamos a Beckenbauer e incluso creo que todavía estaba Pelé. Habíamos hecho una presentación muy elaborada. Los mexicanos presentaron, no sé, creo que no presentaron nada. La amistad de Avalanche con Cañedo no era ningún secreto, o la amistad con el propietario de Televisa, Emilio Azcárraga. Después de la Copa del Mundo, Avalanche regresó a Brasil en un jet privado propiedad de Televisa. Esto levantó todo tipo de especulaciones. Que si es cierto que Avalanche dijo que votaría por ellos para que tuvieran la Copa del Mundo si después lo llevaban a casa en avión privado. No, fue un ofrecimiento amistoso. Era el avión de Emilio Azcárraga. Y este hombre era francamente agradable, muy competente. Solo quiso cuidar del bienestar del presidente. En 1974, Avalanche, como presidente, tuvo la prioridad de comercializar a la FIFA. La televisión era esencial en sus planes. Felicito a las compañías de televisión por su trabajo. Hay una suma enorme que se genera en todo el mundo a través de contratos directos o indirectos relacionados con el fútbol. Se produce y circula una suma de 250.000 millones de dólares aproximadamente. Lo que pasó en ese momento es que México estuvo a punto de ganar la Copa 2 veces seguidas. Son cuestiones sobre las que no quiero hablar. Es decir, sin comentarios. Como dueño de un club, como magnate de medios de comunicación y político, Silvio Berlusconi es el icono del fútbol moderno. Berlusconi rompió la dominación de los medios oficiales, la RAI, comprando una red de estaciones de televisión regionales. En 1986, al comprar el Milán, también compró los derechos televisivos de uno de los más grandes clubes de fútbol. Después se dedicó a sanear la mala administración del club, dejada por sus predecesores, cuya corrupción relegó y cubrió de vergüenza al Milán. Berlusconi quería un club a su imagen y semejanza, imagen de éxito y de excelencia. La llegada de Berlusconi fue fundamental porque se hizo cargo del Milán cuando éste navegaba por aguas turbulentas y lo elevó a cotas muy altas. Es un empresario, un gran gerente y un presidente ambicioso. Pronto demostró que podía crear buenas oportunidades para el club, trayendo grandes jugadores y aportando nuevas ideas para el fútbol. Quería fútbol espectáculo con capacidad de entretener a la gente. Los derechos del Milán equivalen a menos del 1% del negocio televisivo de Berlusconi, pero para él es una buena plataforma, ya que al ser el propietario tanto del equipo de fútbol como del negocio televisivo, se asegura una buena difusión pública de su imagen. Cuando se presentó con éxito como candidato a primer ministro en 1994, adoptó la consigna del fútbol, Forza Italia, como propia de su partido. En un país gobernado por el dueño de un equipo de fútbol, es difícil que éste decaiga. Todo el país te sigue. Los periodistas escriben de fútbol, pero durante la Copa del Mundo hablaban de fútbol. Y los políticos también. Cuando se convierte en algo cotidiano, todos hablan de fútbol. Berlusconi estableció un ejemplo para que le siguiera el resto de Europa. El fútbol en Inglaterra se transformó con la llegada en 1992 de la televisión vía satélite. Sky Televisión sabía muy bien lo que se necesitaba para tener éxito. Era tan obvio que una rata ciega podía entenderlo. Los tres deportes más populares en Gran Bretaña son fútbol, fútbol y fútbol. Por lo tanto, si queríamos ser buenos televisando, Sky Deportes iba a ser un éxito y pasaría a formar parte integral de la sociedad británica si tenía fútbol. Así de simple. El proceso de ofertas para los derechos de televisar la Liga de Primera División no fue sencillo. El presidente del Tottenham Hotspur, Alan Sugar, era también dueño de una compañía que fabricaba antenas para Sky.
Se denunció un conflicto de intereses, pero se le permitió votar. Cuando los presidentes consideraban las ofertas, Sugar, que creía que el límite de presentación de las ofertas había caducado, hizo una llamada a Sky, advirtiéndoles que sus rivales de ITV habían presentado una última oferta revisada. Sky entonces superó la oferta de ITV en 30 millones de libras. Eso ocurre en la negociación de todos los derechos de deportes que he llegado a conocer. ¿Qué pasa? ¿Llamadas telefónicas, esto, lo otro y lo demás allá? No hay diferencias, pero en el pasado no ocurría, por el acuerdo de caballeros que existía entre la BBC e ITV. Para la prensa fue un impacto tremendo. ¿Qué pasa aquí? Se parece a las novelas de John le Carré, ¿verdad? Más vueltas y vueltas, pero eso ocurre siempre. La programación de Sky no pudo ser mejor. La década de los 80 había sido lamentable para el fútbol inglés. Una masiva inyección financiera revitalizó el juego. Los clubes podían afrontar la construcción de nuevos estadios y contratar a muchos jugadores extranjeros. Sky no solo gastó fortunas con los derechos de transmisión, sino que levantó el nivel de las coberturas televisivas de fútbol. No se puede negar el impacto que Sky Televisión ha producido. Cuando empezó a emitir, yo, como todo el mundo, era escéptico. Iba a ser una muerte lenta, pero resultó sorprendentemente buena. Con el aumento del dinero en la televisión, las tarifas de los jugadores también dieron un gran salto. En 1996, Alan Shearer se fue a Newcastle por el récord mundial de 15 millones de libras. Creo que todo el fútbol ha cambiado. El cambio son las finanzas del fútbol. Ahora creo que ha enloquecido totalmente. Ahora el dinero es algo ridículo. No solo se les paga mucho a los jugadores, sino que el valor de los traspasos ha sobrepasado el límite de lo razonable. Por lo tanto, todo el fútbol se ha ido al garete, si me permite la expresión. Commentate, perhaps. Absolutely. Be a cameraman. That'd be great. Todos deben estar representados. La mayoría también ha de ser tenida en cuenta, no solo las minorías. Lo mismo pasa con los clubes. No solo debemos escuchar a los 14 grandes equipos de Europa, cuando hay otros 6.000 en una situación totalmente distinta. Los clubes de primera división en Inglaterra no tienen mucho en común con el Real Madrid. Es cuestión de verlo como un todo. No solo hay que satisfacer las exigencias del de arriba. Los medios se concentran estrictamente en la élite. Todo lo demás no interesa. ¿Qué pasa con los aficionados? El precio de las entradas para un partido de Liga de Primera División en Inglaterra aumentó un 300% en 5 años. Algunos creen que el aficionado tradicional ha sido desplazado por la carestía de las entradas. Antes podía comprarme una pinta de cerveza por unos 80 peniques en el bar de mi barrio. Podía comprarme una porción de tarta de jamón por 50 peniques. El cine del barrio costaba 3 libras aproximadamente. Cada día las entradas suben más. Se oye el clamor de los corazones sangrantes. ¡Oh, Dios! Escucha a los ancianos y a los débiles. Ellos no pueden afrontarlo. Todo sube, lo siento. No puedes acceder a lo bueno si no estás dispuesto a pagar por ello. Como negocio, el Manchester United es como tener una liga propia. Solo por marketing embolsa decenas de millones de libras cada año. Su estadio, el Old Trafford, alberga solo 70.000 espectadores, pero tienen 50 millones de seguidores en todo el mundo. 20 millones están en Asia. Por eso, en la pretemporada, el Manchester sale en gira por ese continente. El club puede lograr muchas ganancias haciendo acuerdos comerciales con empresas como Nike. El club une sus fuerzas con los New York Yankees para explotar oportunidades de merchandising en los Estados Unidos. En 1999, el dueño de Sky, Rupert Murdoch, intentó comprar el Manchester United, pero fracasó en su intento. Como Berlusconi, los magnates de los medios vieron el valor de controlar el producto sobre el cual han invertido tanto. Pero los seguidores temen ser engañados por sus clubes, temen que la selección y su administración sea manipulada.
El Manchester United ahora tiene su propia cadena de televisión. El objetivo del club es emitir sus partidos locales en base al pago por emisión, pay-per-view. Con derechos internacionales por valor de 60 millones de libras, es un mercado que los clubes no quieren dejar escapar. En 1992, el año que Sky se hizo cargo del fútbol inglés, Japón comenzó una nueva liga. Los medios japoneses hicieron un cambio refrescante porque muchas de las estrellas internacionales fueron allí para ayudar a la liga japonesa para que tuviera un buen inicio. Los medios japoneses son corteses y disciplinados. Tratan siempre de hablar acerca del espectáculo y de todo lo bueno que tiene el deporte, dejando de lado los aspectos negativos. Hablan también sobre ello, pero no ponen demasiado énfasis. En Brasil es todo lo contrario. Una de las empresas de marketing más importantes supervisó la campaña más grande en la historia de Japón, el lanzamiento de la Liga Japonesa. Tanto los medios como los simpatizantes acogieron con entusiasmo su nueva creación. Un año después del lanzamiento de la Liga Japonesa, las ventas por merchandising superaron los 3 billones de yens. Pero en el año 1998 había caído a solo 324 millones. La liga japonesa, en sus inicios, tuvo un gran éxito y de repente el nivel de interés decayó. A los japoneses les gusta seguir tendencias. Si a los demás les gusta algo, otros les seguirán. En el caso del fútbol, incluso aquellos que no sabían nada querían estar al día. Si la gente no está interesada, el entusiasmo desaparecerá, ¿verdad? Japón y Corea del Sur gastaron unos 100 millones de dólares para ser anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA 2002. Aunque el fútbol se puso de moda en Japón, el primer mundial del siglo XXI despertó un interés relativo. El gigante de los medios de comunicación de Alemania, Leo Kirsch, compró los derechos de la Copa del Mundo del 2002 y del 2006 por más de 1.500 millones de dólares. A las emisoras se les cobró 10 veces más de lo que fueron las tarifas para Francia 98 en concepto de derechos de transmisión. En África no hay pasión mayor que la del fútbol. Pero las sumas que el negocio televisivo genera en otras partes aquí no se han materializado todavía. El continente sigue abasteciendo a Europa con algunos de los mejores jugadores del mundo, pero sin los ingresos que aporta la televisión a las ligas no logran desarrollarse. El fútbol es un negocio. Y para vender tu negocio tienes que organizarlo, prepararlo, que luzca. Después de un poco de marketing lo vendes. Ahí es donde los europeos pueden, porque tienen el dinero. Nosotros en África no tenemos dinero, simplemente porque no estamos organizados. Los africanos creen que sus posibilidades de ser sede de un campeonato mundial de fútbol son muy escasas, hasta que se vean las posibilidades que tienen de contar con instalaciones para albergarla y un sistema televisivo que permita emitir los partidos a todo el mundo. Generalmente, el flujo masivo de dinero aportado por los medios ha sido beneficioso. Pero a medida que ha aumentado la presencia en las pantallas, las tasas de audiencia han caído. El fútbol está en peligro. El fútbol europeo y el fútbol mundial están en peligro. Los negocios no deberían imponerse sobre el aspecto deportivo. Es cierto que el fútbol es negocio. Está bien. Es una suerte porque impulsa y atrae a los patrocinadores, que por supuesto son bienvenidos.
crea la posibilidad de tener enormes proyectos financieros, pero hay que cuidar el lado deportivo. Los medios han sido instrumentos útiles para el fútbol, el deporte favorito a nivel mundial, pero ¿debería haber un límite para el poder que ejercen los medios de comunicación sobre el juego bonito? El fútbol profesional es muy feroz en sus exigencias. Aunque a veces pague mucho, es muy, pero muy feroz. Y a veces me hace recordar aquella frase de Winston Churchill, cuando un periodista le preguntó cómo había llegado con tan buena salud a los 90 años de edad. Y don Winston Churchill contestó: el deporte, jamás lo practiqué.